El micrófono no, ahí sí, ya, no me, había que prenderlo. Dice on. Ahora sí, buenos días a todos. No sé por qué será, porque siempre me pongo nervioso cuando voy a predicar, aunque tal vez no se nota. Pero tal vez debe ser la tremenda responsabilidad de administrar la palabra del Señor. Eh, es un honor, pero también una gran responsabilidad. El predicar y enseñar la palabra del Señor tal cual como Él nos la entregó. Ahí nosotros quienes nos paramos acá adelante tenemos esa tremenda responsabilidad. Hoy estoy muy contento porque tenemos muchas visitas. Tal vez, si me permiten, sería tiempo de que se presentaran las familias que nos acompañan, ¿cierto? Comencemos por acá, voluntariamente o democráticamente. Si se pueden poner en pie y decir sus nombres para que la iglesia los conozca. ¿Sí? ¿Sí? Bienvenido. Por allá, ¿cierto? Qué bueno. Bueno, Jorge. Ahí atrás. Bueno, obviamente no es visita, porque es miembro de nuestra iglesia. Maribel, bienvenida. Ella, Maribel. Por acá. Ya, pero para que los conozcan los demás, si ya son 3 domingos, ¿cierto? 3 domingos. Sí. Bienvenido. ¿Ya? Ya. Bienvenido. Que así sea. Bueno, bienvenidos. Ojalá que se sientan acogidos, sientan el amor en Cristo. Cualquier cosa que necesiten, estamos a su plena disposición. Se presentaba un problema, pero un buen problema la semana pasada. Muchos miramos, ¿cierto?, a nuestro alrededor y dijimos, faltan sillas. Y yo recién cuando dije, oye, faltan sillas, entré al templo y mágicamente, ahí sí, hay más sillas. Yo no sé de dónde salieron, pero están ahí. Bueno, el Señor es bueno. Es la multiplicación de las sillas. Así que, bueno, el tema para hoy tiene que ver mucho con nuestra iglesia. Eh, yo no sé por qué el Señor me pone en esta situación siempre, pero da la casualidad que la iglesia de Tesalonicenses es una iglesia que se parece mucho a nosotros. Es muy parecida. Para que estén buscando, marquen en su Biblia, vamos a estar estudiando primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 28. El párrafo es bien extenso, voy a tratar de tocar todos los puntos porque son muy, de hecho, fue complejo condensar todo, porque hay muchos versículos que son muy importantes y no quiero pasarlos por alto. La iglesia de Tesalonicenses era una iglesia relativamente nueva, una iglesia modelo, una iglesia en donde todos los creyentes buscaban la santidad y se notaba el amor en Cristo. Pero sí habían surgido algunos problemas, no tan graves.
cuáles eran estos problemas. Al igual que nosotros estaban con cambios, estaban recién iniciando y había un liderazgo nuevo. Qué casualidad, ¿no? Entonces el apóstol Pablo, la preocupación del apóstol Pablo, así como también veo la preocupación en Pastor James, es de la relación entre los nuevos líderes y la iglesia que se estaba constituyendo. ¿Por qué? Eh, porque muchos de los creyentes que están acá en Tesalónica fueron pares, hermanos solamente en Cristo, con los que ya ahora eran líderes. Entonces, costó ese acostumbramiento al que era par, verlo ya como pastor. Y es el proceso y que, Señor, ¿por qué me pone en estos aprietos? Y grafica claramente la situación en la que está nuestra iglesia. Y gloria a Dios por eso, porque justamente nos toca este pasaje que estudiar. La iglesia es la institución más bendecida en la tierra. De hecho, la palabra del Señor dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. También dice que es columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia. La iglesia. Yo sé que en alguna medida todos de nosotros debemos de sentirnos, eh, sentir un sentido de pertenencia con la iglesia. Si, está bien decir, es mi iglesia, genial, que te sientas parte de tu iglesia y sientas una comunidad y te sientas parte de esto. Pero aún más, es más importante que eso, porque si bien es cierto, es bueno que tú te sientas parte de la comunidad, pero la iglesia no es tuya, la iglesia es del Señor. Y cuando entendemos, logramos dimensionar que la iglesia es del Señor, cada paso, cada decisión merece de nuestra oración, de nuestro respeto y de una forma sublime en cómo debemos mirar la iglesia de Cristo. Porque esta iglesia, cada uno de los que ustedes están acá, y cada uno de los que son salvos en Cristo, se tuvo que pagar un precio. Y ese precio no lo pagaste tú, no lo pagué yo, sino que lo pagó Cristo en la cruz. Y lo que vamos a ver la próxima semana, un precio de sangre. El Cordero de Dios. Por amor estuvo dispuesto a sacrificarse en la cruz, por amor a ti, por amor a mí. Y Él, con su sangre, con su vida, compró la iglesia a precio de sangre. La iglesia es del Señor. Amén. Bajo esa mirada, tenemos que entender que cada una de las cosas que hagamos en pro o en contra de la iglesia, estamos yendo en contra del dueño de la iglesia, que es el Señor. La iglesia en Tesalónica era, como bien dije, era una iglesia muy parecida a la de nosotros. Una iglesia que luchaba con éxito por la santidad. Iba en una dirección espiritual correcta. Y yo me alegro cuando veo mi iglesia y vamos en una buena dirección. Tenemos muchas cosas a favor, ¿cierto? Las relaciones personales son importantes. Son importantísimas. Y es ahí cuando somos iglesia. Cuando nos relacionamos con los demás. Cuando nos enfrentamos a problemas. ¿Problemas van a haber? Claro que sí. Somos iglesia. Y dentro de la iglesia tenemos que relacionarnos unos con otros. O si no, no seríamos iglesia. ¿Ya? Hermanos, hermanas, no hay iglesias perfectas. Como alguien dijo por ahí, me llama y me dio mucha risa, que alguien dijo por ahí, no, yo no voy a ninguna iglesia porque hay muchos hipócritas. Bueno, siempre hay lugar para uno más. La iglesia es como un hospital, ¿cierto? Muchos de ustedes tienen heridas. Muchos de nosotros estamos viviendo problemas, dificultades. Es un hospital en donde venimos a dejar nuestras cargas, a sanarnos, a apoyarnos mutuamente, a entender hacia dónde vamos en unión, en conjunto, a quién servimos. Si entendemos esto, vamos en la dirección correcta. No somos perfectos. Estamos en un proceso que dura toda la vida. No hay iglesia perfecta, dije, ¿cierto? Te voy a dar una cosa muy importante, me emocioné. Vamos a orar. Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre Santo y bendito, gracias te amo, Señor, por esta mañana hermosa que tú nos concedes. Gracias por la visita, gracias por cada uno de los hermanos acá presentes. Y te pido, Señor, que me uses, Señor, que sea tu palabra la que pueda redarguir, escudriñar hasta lo más profundo del corazón de mis hermanos, Señor. Sin duda que tú también lo hiciste conmigo en mi corazón. Te pido, Señor, que dejes mis cargas, Señor, mis luchas a un lado y que pueda ser un instrumento tuyo en tus manos, Señor. Te pedimos por el mensaje, Padre, bendícelo.
En nombre de Jesús. Amén. Estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 12 al 28, ¿cierto? Dame un segundito. Y no vamos a leer todo el párrafo por cuestión de tiempo, sino que pido que marquen sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 15, el versículo, capítulo 5, versículo 12. Primer punto, la relación entre pastores y ovejas. Ya empezamos con algo complejo, ¿ya? Pero la Biblia es clarísima en cuanto a esto. Vamos al capítulo 5, versículo 12, que dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y el versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Bueno, Pastor James ya estuvo hablando un poco de esto, ¿cierto? Así que no me voy a alargar en esto, pero sí es de suma importancia. La relación entre pastores y ovejas. De hecho, depende la salud de la iglesia en general, depende mucho de la relación entre los pastores y la oveja, y la oveja y los pastores. Si hay una buena relación, la iglesia está bien. Si hay una mala relación entre pastores y ovejas, la iglesia está mal. Por eso debemos de cuidar, tanto nosotros, los pastores, como ustedes, las ovejas, tenemos que cuidar, recuerden, la iglesia del Señor. Cambia la perspectiva, ¿cierto? Cambia la iglesia del Señor. Uf, cambia. Pastores, rápidamente. Miren, esto ya lo vio Pastor James, pero sí es necesario decirlo. Pastores he nombrado le da cuatro denominaciones de la Escritura. Una es anciano o presbúteros. En el griego es muy interesante cuando usted va al griego y encuentra el verdadero significado de la palabra. Dice, wow, esto es lo que realmente quiso decir. Presbúteros, anciano, o sea, un líder sabio y maduro. La segunda, obispo, episcopos, supervisión y autoridad espiritual. Pastor, poimen en el griego, que significa alimentar y proteger. Y cuarto, líder, hegemón, que significa líder que provee discernimiento y guía espiritual. Uf. Yo sé que los pastores que de a poquito nos poníamos como achicando, así como frente a tal responsabilidad. Pero un pastor, un líder, y de hecho es muy interesante cuando hablamos de pluralidad de ancianos o pluralidad de pastores, en la escritura siempre aparece en plural. Es muy interesante. Y una sola en singular, es cuando habla del gran pastor, el pastor de pastores. Es muy interesante y confirma que vamos por un buen camino. Miren, un líder espiritual, un pastor es un hombre con madurez espiritual, sabiduría espiritual, supervisión espiritual, autoridad espiritual, que alimenta espiritualmente, que protege espiritualmente a la gente, que provee discernimiento espiritual y que guía espiritualmente a un lugar mejor. Oh. Cuando decimos, ore por mí, de verdad que necesitamos que oren por nosotros. La palabra del Señor dice, comenzando, miren, en el versículo 12 dice, os rogamos. El apóstol Pablo dice, os rogamos, es un ruego, un acercamiento amable. Me viene a la mente el pasaje, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Un ruego desesperado, pero amable. Pablo está rogando a la iglesia porque la iglesia la ama, y es deber también de nosotros, de los pastores, amar a la iglesia, estar dispuesto también a dar lo que sea necesario por el bienestar de la iglesia. Primero, responsabilidad del pastor con las ovejas. Miren el versículo 12. Dice, os rogamos, hermanos, que primero reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Ah, entremos en vereda. Primero, responsabilidad de trabajar, la responsabilidad del pastor. ¿Qué dice? En el griego es copiado, o sea, un esfuerzo, un ahínco al punto del sudor y quedar exhausto. Y a mí me identificó mucho cuando el pastor dijo, es como, y de verdad que servir al Señor con esta pasión requiere de un esfuerzo. Pastorear no es solo estar el día domingo para presidir acá y estar frente a ustedes, sino que es algo de toda la semana. Los pastores también luchamos con nosotros mismos. Luchamos
tenemos familia, tenemos esposa, tenemos hijos. Y aún más, tenemos, y con gusto lo hacemos, que preocuparnos de la iglesia. Cuando decimos necesitamos sus oraciones, os ruego sus oraciones. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 9, que dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Como trabajando de noche y de día. Déjenme decirles que a veces cuesta conciliar el sueño. Cuesta conciliar el sueño. Preocupado en muchas cosas. Un trabajo es nuestra responsabilidad y lo hacemos con agrado. Como comentaba por ahí en una reunión de oración, decía, hoy este último tiempo ha sido de muchos problemas y dificultades. También han salido sus lágrimas por ahí, por la iglesia. Y no es que me esté quejando, pero resulta particular y paradójico que estoy más animado. Y ahora es extraño, ¿no? Cosas del Señor. Responsabilidad de trabajar, primero. Segundo, responsabilidad de presidir. Los pastores tienen la responsabilidad de presidir. Ejercer autoridad. ¿Qué significa presidir? Es lo que estoy haciendo yo acá. Pararme acá adelante. Y créanme que no es fácil. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Del 1 al 4. Si alguien lo tiene, ¿lo puede leer? Por favor. Gracias. Hasta el 4, sí. Gracias. Se emocionó, está bien. Puede seguir leyendo en la casa, no hay problema. Ruego, otro ruego, ahora el apóstol Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, ancianos escuchen, dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, pastoread la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Este no es un liderazgo impuesto a la fuerza, no como un liderazgo que enseña al mundo tal vez, estar por sobre los demás. Si es necesario en lo personal, si en algún minuto yo tengo que ponerme por debajo de ustedes, por amor y por cuidado de ustedes, lo voy a hacer. Si en algún minuto tengo que perdonar a alguno de ustedes, aunque yo tenga la razón, lo voy a hacer. Por amor a la iglesia, por amor a ustedes. Si Cristo, siendo inocente, el justo, estuvo dispuesto a morir en la cruz, ser derramada hasta la última gota de su sangre en la cruz. El inocente dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién soy yo para no perdonar si Cristo primero me perdonó a mí, no siendo merecedor de absolutamente nada? Hay una cosa que nos aleja de la comunión, del amor del Señor y que divide a la iglesia, que es la falta de perdón. Tercero, otra responsabilidad de los pastores. Perdón, dice, en el Señor. Su autoridad no proviene de seres humanos falibles. La autoridad de los pastores no viene de nuestros pensamientos, no viene de que lo que yo crea que sea mejor para la iglesia, sino la instrucción precisa, perfecta de la palabra del Señor. ¿Es la guía infalible? ¿Yo me puedo equivocar? Claro que sí, pero Dios no se equivoca. Y cada una de las decisiones que tomamos en la iglesia deben de ser basadas en lo que dice la Escritura, porque es el manual perfecto para tu vida y para mi vida.
Tercero, responsabilidad de amonestar. Aquí nos gusta mucho esto, ¿cierto? Amonestar. A nosotros los padres también nos cuesta como padres amonestar a nuestros hijos. Y nuestros hijos también nos reciben con mucha dicha nuestra amonestación. Yo recuerdo que fui joven también y no me gustaba que mi papá me amonestara. Pero ahora que yo ya soy más viejo, no tanto, agradezco a cada una de las amonestaciones de mi padre. El corazón del joven es rebelde. Muchas veces también el corazón de la iglesia, cuando recién están haciendo, cuando algunos son niños espiritualmente y entendiendo la diferencia de madurez de muchos miembros de la iglesia, también cuesta la amonestación, porque luchamos con nuestro orgullo. A nadie le gusta la amonestación, ¿cierto? ¿A quién le gusta que lo reten? A nadie. Pero miren lo interesante que del sentido de la palabra amonestar. Dice, no solo de un conocimiento académico, impersonal, sino más bien con el fin de cambiar a alguien. ¿Pero a través de qué? De la palabra del Señor. Porque ya no es, tú no te enfrentas a lo que yo te estoy diciendo. Tú no te enfrentas a mi idea o un conflicto de opiniones. ¿Cuándo la opinión cambia? O las opiniones se someten? Cuando yo pongo una opinión más elevada y más perfecta. Frente a la palabra de Dios tenemos que callar. Y si no quieres someterte a la palabra de Dios, ya el problema ya no es con el pastor, no es con el líder, sino que es con el autor de la palabra, que es Dios. ¿Se dan cuenta? No solo con un conocimiento académico, sino con el ánimo gentil de cambiar a alguien. Eso es importante también. Por ejemplo, yo como pastor tengo la obligación, el deber y la responsabilidad de amonestar, pero también tengo que hacerlo con gentileza. ¿Cuesta a veces? Claro que cuesta. Dice la Biblia, soportados a unos a otros en amor. Claro que cuesta, pero es deber de nosotros también hacerlo con gentileza. Miren, 1 Corintios capítulo 4, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 4 y el versículo 14. Yo le voy a decir algo muy personal, ¿eh? Esto no es ley, pero por ejemplo a mí me gusta tal vez que usen sus Biblias para que corroboren que lo que yo estoy diciendo es lo que dice la Biblia, ¿ya? ¿Por qué no me gusta el celular? Si usted lo quiere usar, no hay ningún problema, no hay ningún problema, pero a mí me gusta mejor la Biblia porque en el celular de repente pip, pip, se distrae, ¿cierto? Y tal vez este momento de la lectura de la palabra es un momento de suma importancia y reverencia, porque estamos estudiando la palabra de este Dios tan grande que tendremos como Señor. ¿Ya? Eh, Dije 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 14 que dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como, dice, como a hijos míos amados. La amonestación de parte de los pastores debe ser como a un hijo, con amor. Y créanme que cuando uno ama a sus hijos, los ama de verdad, dice que debe de corregirlos. Eso dice Proverbios, porque si no los corregimos, los consideramos como bastardos. Es lo que le dice la palabra del Señor. A mí en lo personal, cuando tengo que corregir a mis hijos, quedo con mi corazón destrozado. Es un tema en el que a través del Señor tiene que trabajar conmigo. Pero no hay día en el que no ore por mis hijos. No hay día en el que me preocupe por mis hijos. Desde el momento que se levantan y salen de la casa hasta el colegio. Así también por la iglesia. Yo creo que eso es una de las formas de nosotros comprobar que sí hemos sido llamados al ministerio. El estar dispuesto a llorar por la iglesia. El estar dispuesto a sufrir por la iglesia. Y lo hacemos con gusto, aunque suene contradictorio. Pero esto es algo sobrenatural, porque es el Espíritu Santo de Dios quien está detrás de todo esto. Segundo, responsabilidad de las ovejas con los pastores. Versículo 13 de primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 13. Recuerden ahí estar, siempre vamos a estar ahí. Versículo 13, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Primero, si ustedes dense el tiempo de en su casa estudiar, buscar las características de las ovejas y cómo es la relación de las ovejas con los pastores, en los tiempos bíblicos, por ejemplo. Resulta paradójico que eso lo pueden hacer en sus hogares.
resulta paradójico que las ovejas, como tales, dependen al 100% de sus pastores. Yo estuve revisando, googleando, y las ovejitas, cuando se enredan en la zarza, se quedan ahí. ¿Sí? ¿Por qué se quedan ahí? No salen. ¿Por qué? Porque esperan que vaya el pastor y las saque de ese peligro. Qué hermosa comparación cuando el Señor dice, compara la iglesia, los pastores con las ovejas. Las ovejas tienen una dependencia absoluta de sus pastores. ¿Qué tarea tan grande tenemos los unos y los otros? Las ovejas son desorganizadas y dadas a extraviarse. Estoy hablando de los animalitos. No consideran el peligro y son dependientes de sus pastores. Y dice la palabra del Señor que conocen la voz de su pastor. No sé si han visto un video, lo han visto, ¿no? Búsquenlo, donde aparece un pastor de ovejas y hay muchas personas que llaman a las ovejas con el sonido particular y las ovejas no inflan, nada. Y después de muchas personas que pasan ahí, viene su pastor, y no sé cómo alguien no lo voy a hacer porque se van a reír de mí, pero viene el pastor y las llama y en forma inmediata, es maravilloso. No sé si lo han visto, traten de buscarlo, pero es maravilloso cómo las ovejas reconocen la voz del pastor. ¿Ya? Primera responsabilidad de las ovejas con sus pastores, la responsabilidad de apreciarlos. Esto implica un conocimiento personal que resulte en aprecio y cuidado por el siervo del Señor. Y para conocer a una persona, tenemos que pasar tiempo con ellos. Yo sé que los tiempos son limitados, de repente mi señora me reclama, no tenemos tiempo, pero siempre va a haber un tiempo para compartir con... Así que quien quiera invitarme a su casa, estamos dispuestos a recibir invitaciones. O pueden ir a mi casa también. Es barato, es un café nada más o mate, nada más que eso. Segundo, la responsabilidad de estimarlos. Mucha estima, eso quiere decir más allá de toda medida. O sea, estima es consideración, más allá de toda medida. Y no tan solo dice estima y amor, no por nuestra personalidad, sino por causa de su obra. No porque este me cae, y particularmente hay más de un pastor. Gloria a Dios por eso, porque así la tarea no es tan pesada. Yo no entiendo cómo un pastor puede pastorear todo un rebaño. Resulta muy difícil. Eh, por eso cada día más estoy más seguro del modelo que estamos siguiendo. No por la personalidad del pastor, sino por causa de su obra. Hermanos, en la obra en la que estamos inmersos, estamos directamente luchando. Esta es una guerra espiritual, más bien dicho. Y cuando, como bien dijo Pastor James, cuando el enemigo quiere atacar a la iglesia, no va a empezar por abajo, sino que va a empezar por los líderes. Por ruego, sus oraciones. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Acá hay un claro ejemplo del amor que tenían la iglesia con Pablo. Miren el amor de ellos hacia Pablo. Gálatas capítulo 4, versículo 14 y 15. ¿Qué dice? Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Aquí el apóstol Pablo, muchos dicen que tenía una enfermedad. Esta no dice claramente, ¿ya? Yo pienso que sí, que dice que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque hoy os doy testimonio de que si hubieseis podido, ¿qué dice? Os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Muchos comentaristas dicen que de acuerdo a este pasaje, Pablo estaba sufriendo una enfermedad a la vista, y era una enfermedad que supuraba, supuraba pus, es lo que dicen los comentarios. Yo creo que se apega mucho a esto, porque hay un pasaje en la Biblia que dice, oh, con grandes letras os escribo. Él estaba perdiendo la vista. Entonces no era algo muy agradable esta enfermedad a la vista que le supuraba. Por eso él dice, no, como que
lo recibieron de la mejor forma posible. Y que si hubiese estado en sus manos darle sus ojos se los hubiesen dado. Era tal estima de esta iglesia con el apóstol Pablo que ellos estuvieron dispuestos a recibirle y amarle de esta forma. Tercera responsabilidad de las ovejas, la responsabilidad de someterse. No me miren así, de someterse. Dice, volvamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y el versículo ahora 13, que dice, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, y termina diciendo el versículo, tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. ¿Ya? Aquí volvemos a lo mismo. Relación pastores, relación iglesia, ovejas. Si los pastores y las ovejas cumplen con sus responsabilidades, aquí estamos hablando de responsabilidades, la iglesia se convierte en una iglesia sana. Si nosotros como pastores cumplimos con nuestra responsabilidad y ustedes también cumplen con su responsabilidad, vamos en buen camino. Y vamos a hacer que la iglesia de Dios crezca en número y en madurez, que es lo que nosotros queremos. Romanos capítulo 12, versículo 18. Tengo varios ejemplos acá, pero por razón de tiempo voy a leer solamente un versículo. Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa, ¿de quién? De vosotros. ¿A quién le está escribiendo? A la iglesia, ¿cierto? A nosotros. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres. Relaciones personales. Y yo digo, es muy simple. ¿Cuándo depende de nosotros estar en paz con los otros? Siempre. Si depende de ti, si depende de mí, siempre va a depender. Mejor dicho, siempre va a depender de nosotros el estar en paz. Vuelvo a insistir, ¿qué es lo que impide estar en paz los unos con los otros? Es lo mismo que aleja al hombre sin Cristo de Dios. La soberbia y el orgullo. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, el orgullo y la soberbia es un pecado que Dios abomina, porque es lo que aleja hoy en día al ser humano de Dios. Yo recuerdo cuando no era cristiano y mi hermano me hablaba de Cristo con tanto amor y yo me enojaba. Es difícil que me enoje, bueno, mi familia me conoce enojado, pero yo me ponía rojo y salía arrancando. Me enojaba. Mi soberbia solamente era mi orgullo. Y es lo que aleja al hombre de Dios. Y es lo que hace daño en la iglesia. Vamos al siguiente punto. Dijimos primero, ¿cierto? Primer punto, la responsabilidad entre los pastores y las ovejas. Ya dividimos la responsabilidad que tenemos nosotros y la responsabilidad que tienen ustedes. ¿Estamos claros con eso, cierto? Ya, no tenemos excusa entonces. No tenemos. Me está incluyendo. Segundo, responsabilidad espiritual entre hermanos. Responsabilidad, porque dice, a veces, cuando yo también estaba desde esa vereda, decía, siempre como uno le echaba la culpa al pastor, ¿no? La culpa la tiene el pastor. Pero no, déjenme decirle que el ministerio, la obra del Señor, es responsabilidad de todos nosotros. Todos tenemos que servir a Dios en distintas áreas y cumplir nuestras responsabilidades. Y estas responsabilidades particularmente son de la iglesia en general, de nosotros como hermanos. Versículo 14, siempre en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, pero ahora el versículo 14, que dice, no tan solo eso, estos dos primeros versículos, sino que también estos otros que dicen también, ¿qué dice? De nuevo, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Vamos a desglosarlo rápidamente. Este ruego es un sentido de urgencia, lo que decía anteriormente. En el griego significa, la palabra es paracoleo, no sé cómo se pronuncia, pero lo estoy leyendo literalmente. Dice, ir junto a alguien. O sea, rogar no estar a distancia. Yo a veces soy muy enemigo de las redes sociales o del WhatsApp. Sí, es una herramienta muy buena, pero yo creo que no es la mejor forma de solucionar un problema o de hablar con un hermano, tener comunión con un hermano. La palabra dice, en el griego significa
ir junto a alguien. O sea, te ruego, voy y me acerco a él y comparto. ¿Me explico, cierto? Ir junto a alguien. Acá está dirigido especialmente a los hermanos, esta responsabilidad. Primero dice, amonestéis a los ociosos. Dije, particularmente en el español, pues, ocioso, ¿qué no puede definir? Ocioso, indisciplinado, alguien que no hace nada, ¿cierto? Pues vamos al griego. Hay aplicaciones muy buenas. Dice atactos, que significa, este término era usado en un contexto militar. Un soldado fuera de fila, insubordinado, apático, indolente, etc. O sea, como que no le importaba absolutamente nada. Y en esta iglesia de Tesalonicenses habían ociosos, ¿ya? Una persona que está fuera de la fila, como que todos vamos en una dirección y él dice, no, yo voy a desfilar. ¿Se imaginan los soldados de la parada militar, ¿cierto? Para el 19 de septiembre, todos desfilando y el ejército chileno es muy ordenadito y disciplinado. ¿Se imaginan uno desfilando yendo para otro lado? Me recuerdo, yo me voy a salir me recuerdo al Happening con Ja para los que somos más viejitos. ¿Se acuerdan el que lleva ¿cómo se llama eso? Guaripola mayor, tambor mayor, que dirigía, ¿cierto?, el escuadrón y de repente se iba solo y el escuadrón seguía de largo. Ese era un ocioso. Amonestar a los ociosos. Amonestar no es juzgar o criticar, más bien una advertencia cariñosa contra el peligro. Imagínense la relación de un pastor con la oveja. Si la oveja va caminando, una oveja ociosa va caminando y se va a caer a un precipicio o va donde está el lobo, ¿qué es lo que hace el pastor? Un ruego, va con ruego, se acerca y le advierte con amor del peligro. Eso es amonestar. No, eso es. Y obviamente si alguien te advierte de un peligro que tú, si logras entender, después vas a terminar, ¿qué? Agradeciendo. Gracias. No lo veía así. Bueno, mi padre cuando yo era joven y era necio, muchas veces me advertía del peligro y yo no me dejaba salir. Sí, yo regañaba por dentro. Y hoy día digo, gracias por esa amonestación. Ahora agradezco. Ya no tengo a mi papá con vida, pero bueno, y gracias papito por todo lo que me enseñó. Alentar a los de poco ánimo. Oligo, oligopsukos, en el griego. Alma pequeña. Los de poco ánimo. Alma pequeña. Hay que entender el contexto. La iglesia de Tesalónica era una iglesia perseguida, al punto de, si alguien decía, hey, yo soy un cristiano, ¿qué pasaba? Moría, moría. ¿Se dan cuenta cuando uno ve el contexto histórico cambia el sentido de lo que estamos leyendo? Habían unos de poco ánimo, pero no era porque, ese que día domingo no quiero ir a la iglesia. No, no. Este de poco ánimo, esta alma pequeña, era porque temían de morir frente a la persecución. ¿Cambia el sentido? Cambia el sentido. Le temen a todo. Estos no soportan la persecución. Miren, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, un poquito más atrás. Una página. Versículo 2 al 4. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. La vida cristiana es una vida de tribulaciones. Yo cuando guío a una persona a Cristo le digo, tu vida va a cambiar, sí, porque tú estabas condenado, ibas al infierno, hoy tienes vida eterna, gloria a Dios por eso, y no antes te caes como los otros que no tienen esperanza, tú tienes esperanza en Cristo, pero vas a tener problemas. Cuando tú quieres servir al Señor, quieres entregar cada día más de ti al servicio de la obra de Dios, vas a tener tribulaciones y tienes que estar dispuesto a sufrir las tribulaciones como buen soldado de Cristo. Por eso la Biblia es tan perfecta. Por eso da este ejemplo de estos de poco ánimo. No, perdón. Los ociosos, un término de los soldados,
que salían de las filas, que no estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. Sí, no te estoy metiendo miedo, te estoy diciendo la realidad. Cristo glorificó al Padre en absolutamente todo y murió en la cruz. Los discípulos de Cristo, los apóstoles, todos terminaron muertos por la causa de Cristo. No te estoy metiendo miedo, pero es la realidad. Si tú quieres servir al Señor, si tú quieres dar más de ti para la obra del Señor, vas a sufrir tribulaciones y tienes que estar dispuesto a pasar estas tribulaciones, porque cuando estés en la presencia de Dios vas a tener un premio, vas a tener recompensa. Y de hecho ya tienes la mejor recompensa que ninguna otra persona en el mundo pueda tener. Ni siquiera, ¿cómo se llama el presidente de Estados Unidos, el anterior, que tiene mucho dinero? Donald Trump. ¿Está bien pronunciado? Trump. Un hombre con mucho dinero, ¿cierto? O como nuestro expresidente Piñera, que tiene mucho dinero. Pero hay algo que no se puede comprar con dinero, que tú lo tienes, que se llama vida eterna. Gloria a Dios por eso. Yo siempre digo, cuando uno medita en lo que tenemos, en la vida eterna, debiera de vivir una vida dispuesta a pasar tribulaciones. Debiera de vivir una vida que en gratitud, porque eso no tiene precio. No tiene precio. Dice que sostengáis a los débiles, más susceptibles al pecado, los débiles. No son débiles de cuerpo porque no son más delgaditos, no. Dice, este sentido tiene de los débiles que están más susceptibles a pecar, a creyentes que luchan por dejar el pecado. Es ahí cuando nosotros tenemos que sostenerlos, ayudarlos, no criticarlos, sino que levantarlos y ayudarles, restaurarles. Amén. El trato con aquí, versículo 15, por favor, acompáñenme allá. Versículo 15, que dice, y también, perdón, me salté uno, que seáis pacientes con todos. Creo que la paciencia es un don que tenemos que cultivar todos. Habla de ser pacientes con todos, es ser tolerante con quien tiene que luchar, o con quien tiene lucha, mejor dicho. El creyente debe extender una paciencia y perdón inagotables por sus hermanos. Oh, eso es imposible. Pero tenemos las herramientas para extender un perdón que va mucho más allá de lo que el mundo puede entender. Porque si tú estás dispuesto a perdonar o humillarte por la causa de Cristo o por amor al que está ahí a tu lado, el mundo te va a tildar de imbécil, de débil, de estúpido, de loco. ¿Cómo? A mí una vez me dijeron, ¿cómo dejas que te pisoteen la cabeza? Bueno, si es por la causa de Cristo, que me pise mi cuerpo entero, o por amor a mi hermano. Y tenemos las herramientas, tenemos la iglesia local, tenemos la palabra de Dios completa, escrita en nuestras manos, cosa cual que el apóstol Pablo no la tenía, que los creyentes en la iglesia primitiva no tenían la palabra escrita en sus manos, no la tenían. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que nos va a dar un poder sobrenatural para poder ejercer perdón y tener esta paciencia sobrenatural, porque somos sobrenaturales, porque quien mora en nosotros es el Espíritu Santo de Dios, Dios morando en ti y en mí. Cuesta entenderlo, ¿cierto? Si no lo entiende, acéptelo. Es Dios que está en usted. Y Él nos va a dar ese poder sobrenatural de dar este perdón sobrenatural y esta paciencia sobrenatural. El versículo 15, ahora sí, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Aquí miren, dice, y le di muchas vueltas a este versículo porque dice, no paguéis mal por mal, aquí hay una maldad. El trato con la oveja que tal vez actúa con maldad. Déjenme decirle una cosa, y yo sé que tal vez muchos de ustedes se van a sentir identificados, voy a tocar su corazón, pero es una realidad. Muchos de nosotros, el daño que hemos recibido más grande, no ha venido desde fuera, sino que ha venido desde la misma iglesia. Yo soy uno de esos. Por eso yo como líder nunca le haría daño a una oveja, como lo hicieron conmigo.
Es triste decirlo, pero pasa. A veces hemos sido dañados por nuestros hermanos en Cristo. Hemos sido dañados por líderes. Dios no permite que nosotros caigamos en eso y seamos parte de su dolor, sino que siempre seamos parte de la amonestación con amor y de su crecimiento espiritual. Pero estamos aquí en este hospital, llenos de heridas, y tenemos un doctor de doctores que nos va a sanar. ¿Amén? Yo creo en eso. No sé si ustedes lo creen, pero aquí estamos para eso. Y resulta interesante que a veces en las reuniones pastorales, ¿qué está pasando? Porque están llegando hermanos de otros lugares, nuevos creyentes también, eh, la iglesia es del Señor, y Él estaba moviendo los hilos a su antojo. Nosotros tenemos que estar a la altura de administrar y de sanar, si es que es necesario. Romanos capítulo 12. Versículos 20 y 21. Es sumamente fácil ser amable, ser gentil o ser bueno con quienes son buenos con nosotros, ¿cierto? Pero siempre el Señor se ha preocupado de poner una altura de mira mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. Versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, déjalo que pase hambre. Y a veces lo que siente el hombre, ¿cierto? ¿Qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Miren, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien, perdón, vence con el bien el mal. Yo lo he experimentado. Cuando alguien tiene algo en contra de mí, digo, Señor, por favor, ayúdame. En mi trabajo lo experimenté hace como 3 semanas atrás. Y Él se encarga de todo. Yo no tengo que hacer nada. Porque a veces en nuestra rabia, en nuestra ira, nos podemos equivocar. Que sea mejor Dios quien juzgue con el mejor juicio. Y somos hijos de Dios. Un buen padre nos va a cuidar, nos va a proteger de la mejor forma. Debemos de confiar en nuestro Padre. ¿Ya? Tercero, responsabilidad ante nuestro Señor, el pastor de pastores. Primero dijimos, responsabilidad entre pastores y las ovejas. Segundo, la responsabilidad de los hermanos, ¿cierto? Entre nosotros. Y tercero, responsabilidad de todos frente a este gran pastor, el pastor de pastores ante nuestro gran Señor. Versículo 16, siempre estamos en 1 Tesalonicenses 5, versículo 16. ¿Qué dice? Estad siempre gozosos. A ver sus caras. Un gozo constante, siempre alegre, independiente de las circunstancias que estén a nuestro alrededor. Yo siempre grafico esto con lo que los no creyentes dicen de nosotros. Oye, yo no entiendo cómo ustedes en un funeral están contentos. ¿Cómo es posible? Bueno, es algo sobrenatural. Es una paz que solo Dios puede entregar. Aquí la palabra del Señor nos dice, estad siempre gozosos, un gozo constante. Versículo 17, orad sin cesar. O sea, oración constante. Y fíjense que la oración no solo, bueno, si bien es cierto, es importante pasar un tiempo a solas con Dios, como lo hacía el Señor Jesucristo, cuando se apartaba para estar a solas con su Padre, es importante dejar un tiempo del día, donde sea. A veces el lugar tranquilo para algunos es el baño, o para lectura, o apartarse por ahí en un lugar de tranquilidad. Pero la oración puede ser constante. A veces yo voy caminando en mi locura y estoy hablando con el Señor. Y yo, oh, Señor, me sorprendo que estoy conversando con Él y que me estoy volviendo loco. Pero la oración debe ser una oración constante. Versículo 18, que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esto es lindo porque yo cuando he estado en los grupos de oración, acá en la iglesia o he estado por Zoom, siempre la oración
veo que mis hermanos siempre dicen gracias. Lo primero que dicen, estoy agradecido. Y a veces ni siquiera piden, ni siquiera piden. Una iglesia con mucha gratitud, porque Dios, yo considero que ha sido bueno con cada uno de nosotros. ¿Cierto? Amén. Eh, Versículo 19. Dice, no apaguéis el espíritu. Aquí nos está diciendo, eh, bueno, son muchos versículos, me hubiese gustado tocarlo uno por uno con más detención, pero por la razón del tiempo no se puede. Pero aquí no apaguéis el espíritu no quiere decir como que las manifestaciones del Espíritu Santo y todo ese tipo de cosas, sino que más bien el significado de esta palabra de apagar el espíritu tiene que ver con sofocar, retardar, extinguir. Por ejemplo, ¿qué cosas? La luz en la palabra de Dios, la intimidad con Dios, o el conformarse a la imagen de Cristo, o tener esta fortaleza interna para luchar contra los problemas. Apagar el espíritu es no dejar que Dios actúe en tu vida como Él quiere que actúe. O sea, en resumidas cuentas, cada día conformarte más a la imagen de Cristo, en todo, absolutamente todo. Versículo 20, ¿qué dice? No menospreciéis las profecías. Aquí no, sí, no específicamente tiene que ver con las profecías del Antiguo Testamento, de Apocalipsis, ¿no? Porque siempre pensamos en esto, pero sí la palabra específicamente cuando en el Nuevo Testamento habla de profecía, habla de la palabra de Dios, de enseñar, de enseñanza. Profecía es sinónimo, enseñanza. Por lo tanto, no menospreciar las profecías es la responsabilidad que tenemos todos frente a la palabra de Dios. Versículo 21-22, ¿qué dicen? Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Aquí tenemos la responsabilidad de tener discernimiento frente a lo bueno y frente a lo malo. Discernir la verdad del error. ¿Cómo podemos tener este discernimiento? ¿Cómo creen ustedes? Si bien es cierto, puede ser un don, pero la responsabilidad es para todos de tener discernimiento. ¿Cómo podemos tener mejor discernimiento? Exacto. Conocer la palabra del Señor. Es lo único que nos va a dar discernimiento. O sea, no sé si les ha pasado a ustedes cuando de repente escuchan a un predicador, a alguien que está enseñando, y de repente como que algo, es como en el vehículo, ¿cierto? El vehículo cuando va avanzando y de repente hay un ruido extraño. Esto no, pues esto es raro. Esto no es normal. ¿Le ha pasado que cuando escuchan a alguien y dice algo como que le hace ruido, no? Porque Dios está trabajando en su discernimiento espiritual. Y eso se consigue pasando tiempo en la escritura. ¿Ya? Y van a aprender a discernir entre la verdad y el error, el bien del mal, la justicia del pecado y rechazar cualquier influencia o enseñanza que vaya en contra de Dios. Y esa también es una de las responsabilidades de los pastores, estar atentos a eso, a proteger a la iglesia de una falsa doctrina. Gracias a Dios, por lo que yo veo, y los pastores tenemos una iglesia donde se predica una sana doctrina y donde la Biblia es la que tiene la preeminencia, tanto en la teoría, pero también tiene que ser en la práctica. Para terminar, hermanos, conclusión, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Lo que Dios quiere de nosotros, y la última bendición final del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, es el mismo ruego, es el mismo deseo que tienen los pastores también por nuestra iglesia. ¿Cuál? La santificación. La santificación. Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí habla de la santificación. ¿Cómo podemos santificarnos cada día? Pasando tiempo en la Escritura, pasando tiempo en oración. ¿Ya? Todo nuestro ser que contempla, ya yo no voy a entrar en discusión de tricotomía y dicotomía, no. Pero sí dice todo nuestro ser. Eso sí estamos claros todos, ¿cierto? Lo espiritual y también nuestro cuerpo. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Cuidado con eso, porque somos templo del Espíritu Santo. Mora en nosotros el Espíritu Santo. Y la petición final del apóstol Pablo, que yo creo que también voy a representar a los pastores de la iglesia, que es la misma petición que tal vez tenemos nosotros con la iglesia.
versículo 25. Hermanos, ¿qué dice? Orad por nosotros. Orad por nosotros. Pablo entendió el sacrificio, la persecución, la cárcel, lágrimas, tribulación, por causa de la obra del Señor. Y a pesar de todo, él dijo, para mí morir es Cristo. El morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Entonces, hay que estar un poco loco para estar en el ministerio. Por eso que es un llamado sobrenatural. Que la iglesia ore por nosotros. Hermanos, orad por nosotros. Hermanos, oren por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Es bonito cuando nos saludamos, ¿cierto? Estoy diciendo que esa era la costumbre en ese tiempo, un ósculo santo, un beso en la mejilla. Pero si una mano, tal vez la pandemia nos limita a eso, pero sí saludarnos con amor. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Un juramento. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Que la iglesia ore por nosotros, que la iglesia demuestre afecto entre ellos mismos, que oigan, que lean y que estudien la palabra del Señor, porque es lo único que los va a santificar. Que apliquen la palabra de Dios. Es lo que los pastores desean de la iglesia. Hermanos, necesitamos del poder de Dios para levantar esta iglesia. El poder de Dios. ¿Y dónde encontramos el poder de Dios? En su oración. Orando, dice en Hechos, que cuando estaban los primeros creyentes juntos, oraron a la tal magnitud. ¿Qué sucedió? Tembló. Hermanos, el poder de Dios para que la iglesia pueda crecer no está tal vez en los programas, en los métodos, en método 1, paso 2, no, está en la oración, en el poder de la oración. Necesitamos el poder de Dios para ampliar el reino de Dios y edificar la iglesia de Cristo. ¿Tú quieres ser parte de edificar la iglesia de Cristo? Amén. Gloria a Dios por eso entonces. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque es clara, porque es sencilla. Porque discierne nuestros pensamientos, escudriña nuestro corazón, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Te agradecemos, Señor, porque la tenemos en nuestro idioma, porque podemos reunirnos con libertad. Gracias por nuestra iglesia, gracias por IBEP, gracias por el grupo de líderes que tú has puesto sin duda en esta iglesia. Gracias por cada uno de los hermanos que están acá presentes y son parte de esta iglesia, los que vienen llegando, los que se van a unir, como decían en Hechos, que seas tú el que añada a la iglesia cada día los que han de ser salvos, Señor. Y que nosotros siempre estemos dispuestos a recibirlos con amor, a recibirlos con cariño, estar dispuestos, Señor, a amarles, a discipularles y a enseñarles la palabra del Señor. Gracias por todo, Señor. Hay tantas cosas por las cuales agradecerte que nos quedaríamos sin palabras. Gracias por tu infinito amor, gracias por tu misericordia. Te amo en la honra, te amo en la gloria, porque tú eres digno de ella y para nosotros siempre tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.